Bueno, en general cuando vemos en los medios de comunicación que se habla de videojuegos nos encontramos con titulares como estos. Esos son solo algunos ejemplos, hay muchos más ejemplos. Por ejemplo, creo que el que más representa lo que quiero decir es el primero, que dice entretenimiento y señales de alerta. Más de 26 millones de argentinos juegan videojuegos. Es decir, jugar videojuegos, alerta, alerta, algo está pasando, estemos en alerta porque están jugando videojuegos. Y después los vemos vinculados a un montón de cosas como violencia, adicción, mortalidad, apuestas. Hay algo como de que algo pasa malo con los videojuegos, ¿sí? Y esto en general se lo trata de explicar desde un fenómeno que se conoce como pánico moral. No sé si alguna vez escucharon hablar del pánico moral. Es un concepto que viene de la sociología y básicamente lo que dice es que ante una innovación tecnológica, algo que viene a cambiar de manera bastante profunda nuestra forma de hacer las cosas, nuestra forma de vincularnos, nuestra forma de guardar conocimiento o información, y un montón de cosas más, algo que genera un impacto en la sociedad, se produce un momento como de incertidumbre. Bueno, no, va a generar un impacto, pero no sabemos muy bien cómo va a ser. Hoy en día, ¿con qué nos está pasando? Con la inteligencia artificial. Es como, sí, que definitivamente algo va a pasar con esto, pero no sabemos bien qué. Y en ese momento de incertidumbre, lo que nos suele venir a la cabeza es miedo, es pensar que el impacto va a ser negativo, que nos va a generar algún tipo de perjuicio. Y esto, para contarles, ha pasado con un montón de innovaciones tecnológicas. No es algo nuevo, incluso con innovaciones tecnológicas no digitales como la escritura. Cuando apareció la escritura, el miedo estaba en que las personas, como de repente, en vez de recordar esa información, la iban a escribir, iban a perder su capacidad de memoria. Después, bueno, vimos que en realidad no pasaba nada. Pero bueno, ha ocurrido con un montón de innovaciones tecnológicas. Entre ellas, obviamente, los videojuegos, y un poquito de algo de eso sigue ocurriendo hoy en día. Sin embargo, también podemos ver que algunos están empezando como a ver que los videojuegos tienen algo positivo, algo que dar, que puede generar un impacto beneficioso. Y eso es un poco lo que queremos hablar. Sí, acá yo seleccioné algunas notas o algunos titulares de notas que un poco ejemplificaban este impacto que nosotros queremos traer a esta charla. Y tenemos, por ejemplo, hay un terapeuta ocupacional que trabajó en su momento en la Universidad de San Martín, se llama Juan José Aranda, y él tiene o ha tenido dentro de la Universidad de San Martín un laboratorio en el que trabajaba con realidad virtual, ayudando a pacientes que empezaban rehabilitar secuelas de accidente cerebrovascular. Y trabajaba justamente con los cascos, realidad virtual, realidad aumentada. Tenemos también algunas notas que hablan cuál es la potencialidad terapéutica de los videojuegos, que es un poco también lo que vamos a estar explorando en esta charla. Tenemos también, hay un artista en Nigeria que se llama Kunle Adewale, o Kunle Adewale, nunca voy a saber cómo se pronuncia, que trabaja también con realidad virtual en espacios de salud, ayudando a las personas a acelerar los procesos para recuperarse. Y también tenemos una nota por acá, en realidad más que una nota es una investigación científica, porque hay varias de esas también, que habla sobre el uso de la realidad virtual para la terapia psicomotora. En definitiva, los videojuegos terminan siendo una herramienta más que nos pueden ayudar a traer en realidad un montón de beneficios y somos nosotros como sociedad quienes definen el uso que le queremos dar. ¿Cómo nos involucran los videojuegos? ¿Cómo nos sentimos involucrados en los videojuegos o cómo los videojuegos nos sumergen en este mundo nuevo, ¿no? A nivel técnico, les podría hablar primero de lo que sería el término de interactividad. Nosotros cuando estamos jugando un juego, estamos de alguna manera interactuando con una máquina, claramente. Estamos ejerciendo decisiones sobre una máquina, mandándoles input, mandándoles señales de cómo vamos a accionar en el juego. Es decir, no es como una película, no es como un libro en el que las cosas suceden linealmente y que tienen un ciclo que se va viendo por sí solo, sino que nosotros mismos somos los que vamos tomando decisiones y generando una narrativa o desarrollando esa narrativa a través de las decisiones que tomamos, de los movimientos que hacemos, las dinámicas que surgen, etc. En ese sentido, nosotros estamos introduciendo nuestra parte de nuestra historia y estamos empezando a sumergirnos en lo que va a ser
en este caso un mundo de fantasía o un mundo de ficción. Y acá es cuando también sucede la inversión. Nosotros como personas empezamos a trasladarnos a un mundo de fantasía y a sentirnos envueltos como si bien estuviésemos en una película o un libro de nuevo, pero esto termina siendo un poco más abarcativo gracias a la interacción. Nosotros no solamente estamos sumergidos como si fuese una película en realidad virtual, sino que estamos también accionando sobre esta película. Entonces ahí es cuando sucede este fenómeno que se llama translocalidad, en el que nosotros nos estamos de alguna manera despojando de la realidad material en la que estamos y nos estamos trasladando hacia una realidad ficticia, hacia una realidad virtual en la que de repente desconocemos y nos disociamos de este mundo. Y nos ha contado justamente acá una persona que al colocarse los cascos de realidad virtual, de repente perdés noción de lo que pasa en tu entorno. Por ahí caminás, te puedes caer o querés, no te das cuenta que estás en otra realidad y estás sosteniendo algo, lo querés soltar. Y han empezado a confundirse estas cosas. Bueno, y a nivel de lo que es la psicología, estas cosas que fue mencionando Dani también se estudian porque están íntimamente relacionadas y les cuento algunas de las cosas psicológicas que pasan cuando jugamos videojuegos. Por ejemplo, los videojuegos favorecen que entremos en un estado o en una zona de flow. No sé si alguna vez escucharon el flow, es un concepto que lo que representa es un estado de flow cuando uno está haciendo algo que está tan como inmerso, involucrado, que perdés noción del tiempo, no te acordás que tenés hambre, no te acordás que tenés sueño, porque te gusta tanto lo que estás haciendo y tiene como un nivel de desafío que está ajustado a tus habilidades que uno sigue de largo. Pero bueno, los videojuegos tienen una característica especial, muchos videojuegos, que es esto de ir ajustando la dificultad a las habilidades que tenemos y favorecen el estado de flow. Además de, bueno, lo que decía Dani en relación a la inmersión, también favorece el estado de flow. Que es un estado también lindo, como que se disfruta. Y también otro nombre, otro estado psicológico es el de presencia psicológica, que es esta idea de que estamos inmersos en ese mundo virtual y nos olvidamos y pensamos que ese es el mundo de verdad. Nos olvidamos que eso está creado por una tecnología. Nos olvidamos completamente de eso. Y otra cosa que también ocurre en los videojuegos es todo lo relacionado a los vínculos sociales. Los videojuegos favorecen que emerjan vínculos nuevos en todo lo que es los vínculos online, por ejemplo. Se arman redes sociales nuevas que son positivas. Somos seres sociales, cuanto más vínculos tengamos y buenos vínculos, eso nos va a generar bienestar. Y además también se dice que favorecen fortalecen los vínculos offline. Tal vez son una buena excusa para interactuar con, no sé, algún familiar que también no nos llevamos tan bien. Bueno, hablamos del videojuego o jugamos el videojuego y nos vinculamos, ¿sí? Entonces fortalecemos algo que en realidad ocurre de manera offline. Y todo eso nos genera bienestar, nos disminuye la sensación de soledad, también nos genera más salud mental. Bien, entonces, ¿cómo podemos trasladar todo esto que estamos diciendo y pensar en los videojuegos como fines terapéuticos, ¿no? Algunas posibilidades son los videojuegos como forma de expresión artística o de expresión de sentimientos. Tenemos también los videojuegos con objetivos de rehabilitación, videojuegos, como decíamos recién, para crear comunidades o crear vínculos, videojuegos para la psicoeducación y psicoprofilaxis, videojuegos como intervenciones terapéuticas, entre otros muchos más, pero nosotros trajimos estos porque son los que vamos a ejemplificar hoy. Algunos de todos estos juegos se pueden calificar dentro de la categoría que se llama Serious Games, que son juegos que si bien están desarrollados de la misma manera que se piensa cualquier otro juego, hay un objetivo implícito que es el de beneficiar a alguna comunidad en algún sentido, ya sea en la educación, sea en la salud, también para empresas, y son juegos que por ahí también tienen una historia, una narrativa, son interesantes, son divertidos, pero además tienen este objetivo de, bueno, ¿qué puedo aportar para ayudar a esta persona o para educar a esta persona? Algunos ejemplos tenemos acá en lo que es videojuegos como expresión, un videojuego que se llama That Dragon Cancer, que trata sobre, mejor dicho, fue desarrollado por una pareja que estaban teniendo un bebé, o sea, han tenido un bebé y a los 12 meses ese bebé fue diagnosticado con cáncer terminal y
Bueno, el nene vivió 4 meses más, pero bueno, dentro de estos 4 años, 4 meses, 4 años. Dentro de los 4 años que vivió este nene, fueron trabajando su propio proceso, los padres y el nene mismo, a través del desarrollo de este videojuego. Una vez falleció el nene a los 4 años, este videojuego se siguió trabajando, se siguió reelaborando, para poder sostener la esencia del nene, poder seguir trascendiendo a este niño, poder seguir contando esta historia y poder también conectar con las personas que de alguna manera están viviendo lo mismo. En relación a los videojuegos y comunidad, existe este juego Sky Children of the Light, que es uno que yo juego constantemente, es mi juego favorito. Y es realmente un juego muy bonito porque se estimula mucho este objetivo de querer realizar vínculos, formar vínculos, ayudarse, mucha solidaridad y crear mucha comunidad. Y en este juego tenemos misiones diarias en las que nos piden relacionarnos con otros usuarios. Por ejemplo, dar un abrazo a otro usuario o sentarse en una banca con un extraño. Y después tenés determinados espacios donde necesitas la ayuda de otras personas para acceder o desbloquear lugares. Donde siempre se está apelando a esto, bueno, somos una comunidad, necesitamos sostenernos entre todos, necesitamos ayudarnos entre todos para poder avanzar en el juego. Y en ese mismo juego se dan relaciones muy bonitas y son juegos que son muy útiles para las personas que están transitando algún momento de soledad o que están dentro de una habitación, no pueden salir porque están enfermos, o determinados conflictos físicos que no les permiten una interacción a su gusto. Entonces, de alguna manera les permiten formar estos vínculos o crear vínculos justamente a través de este medio. Y siguen siendo vínculos igual de reales que los físicos. Por último, por el último ejemplo que voy a dar yo, que mi compañero va a seguir, están los videojuegos para el uso de rehabilitación. Yo personalmente realicé un videojuego que se llama Recuperar desde el cuerpo hacia las raíces. Y fue un videojuego que yo hice pensando para ayudar a pacientes con secuelas de accidente cerebrovascular. En específico mi papá, que es un paciente que tuvo un accidente cerebrovascular hace muchos años y ha quedado con hemiplegia. Mi intención era ayudarlo a rehabilitar su brazo derecho. Y a través de este juego, él iba transitando su propia historia familiar, pero para poder transitar esa historia, tenía que realizar determinados movimientos en el brazo, en su brazo, para poder avanzar en el juego. Estos movimientos se trasladaban a través del uso de un dispositivo que con el acelerómetro iba guiando el videojuego, indicando cómo avanzar en las escenas. Bueno, y veamos algunos ejemplos de Plantas vs Zombies. No sé si lo conocen, este videojuego. Es un videojuego que lo usaron en un experimento en donde había pacientes que estaban utilizando un psicofármaco, un ansiolítico y un antidepresivo también, porque eran 2 investigaciones con 2 grupos distintos. Y el psicofármaco no funcionaba. Es decir, se suponía que los síntomas tenían que bajar, pero los síntomas continuaban ahí vigentes. Y ante esta situación, los investigadores les propusieron una alternativa. Una era, probamos con otro psicofármaco, con uno alternativo al que estaban usando. Y la otra era jugar Plantas vs Zombies. Jugar Plantas vs Zombies, y no era mucho tiempo, era 3 veces por semana, 45 minutos. Los evaluaron después de un mes y lo que observaron fue sorprendente. Yo con esta investigación fue con la que me sorprendí y empecé como más a ver más en detalle todo esto. Encontraron que los síntomas disminuían tanto con el psicofármaco nuevo, que por suerte había funcionado, sino que también con el videojuego. Es decir, los pacientes que no habían usado ningún psicofármaco habían disminuido su sintomatología ansiosa y depresiva en un mes jugando un videojuego 3 veces por semana. Y cuando compararon cuál de las 2 intervenciones tenía más efecto, cuál era mejor, el videojuego era más poderoso en poder bajar esa sintomatología. Así que es bastante llamativo el resultado. Después lo que es estrés postraumático y Tetris. En esta investigación eran personas que habían tenido un evento traumático. No sé si conocen lo que es el estrés postraumático, cuando te pasó algo y de repente eso fue tan fuerte que tal vez, no sé, estás haciendo algo que no tiene nada que ver, no sé, estás lavando los platos y te viene como toda la escena y se activa todo tu cuerpo y es como si estuvieras otra vez ahí. Eso se llaman recuerdos recurrentes intrusivos, es como que te invaden la mente.
y son obviamente muy molestos y generan mucho malestar. Lo que hicieron fue probar el uso de Tetris para que la intervención era, las personas tenían que recordar ese evento traumático y jugar Tetris. Lo que buscaban era que con esta cosa visual que tiene el Tetris, que es tan colorido y tan rápido también, el recuerdo se desarmara, como que se mezclara con esa cosa visual y se rompiera. Y no es un experimento como el anterior, pero vieron que había una reducción en el 80% de los casos de los recuerdos traumáticos, así que también es bastante llamativo. Después también hay un videojuego que se llama Endeavor, que es un videojuego muy peculiar porque es el primer videojuego que se puede prescribir como un medicamento. Es decir, que el doctor hace una receta para que juegues Endeavor. Y este videojuego se usa para niños, niñas o adolescentes que tengan diagnóstico de trastorno por déficit de atención. Es un videojuego que lo que hicieron fue desarrollar en realidad dos videojuegos, uno que estaba específicamente destinado a que estos pacientes entrenen lo que se llama atención, ¿no? Su control cuando vienen como distractores que puedan concentrarse en el objetivo, y otro que no tenía ese objetivo, no tenía ese elemento en particular. Y encontraron que efectivamente estas personas, estos pacientes, aumentaban su capacidad de atención, es decir, era una intervención efectiva, por eso la recetan los médicos. Bueno, y después tenemos algunos videojuegos que tal vez no fueron estudiados con experimentos así como muy estrictos, pero sí hay evidencia de que pueden servir, por ejemplo, para la indicación ante el sedentarismo, ¿no? Cuando alguien le da un poco de fiaca, salir a caminar o no tiene tiempo, tal vez con un videojuego podemos solucionar eso, y pues tenemos videojuegos como Just Dance que nos invitan a bailar, que incluso se sabe, no sé si alguna vez fueron a un cumpleaños infantil que te ponen el gameplay de alguien, es decir, no están jugando los chicos piensan que sí, que piensan que ganaron, pero en realidad eso funciona igual, aunque uno no esté jugando, el efecto de la actividad física funciona igual. Bueno, el Wii Fit y Pokémon Go también hicieron una investigación que tenían como el registro de pasos de los celulares y vieron cuando las personas se habían instalado Pokémon Go y vieron que luego de un tiempo habían incrementado su cantidad de pasos, así que parece que funcionaba bien. Y quiero agregar algo a Pokémon GO, que es también uno de estos juegos que pueden servir para formar comunidad. Pero aparte de comunidad física real, porque en realidad son juegos que en los que se hacen campeonatos. Entonces la gente va y se encuentra en espacios físicos para jugar, a hacer de cazadores Pokémon, de entrenadores Pokémon. Y realizan realmente eventos muy interesantes. No me acuerdo bien ahora cómo se llaman, pero van, buscan Pokémon, o bien pelean entre ellos. Y se empieza a generar como una comunidad, que también es muy común ver ese tipo de comunidades en juegos de rol, como Dungeons and Dragons, ese tipo de juegos. bueno, nos faltan otros más. Otro ejemplo este es de realidad virtual, son dos videojuegos que apuntan a lo mismo, uno se llama Snow World y el otro River Cruise. Son como mundos helados en donde hay que hacer cosas con hielo, básicamente, y usan cascos de realidad virtual. Se usan en personas que sufrieron quemaduras graves en el momento en el que les tienen que cambiar los vendajes, que parece que eso es algo sumamente doloroso, y la distracción con el videojuego, y además que es en un mundo helado, les baja la sensación de dolor. Y también, bueno, esto... ¿Querés mencionar? Esto en realidad es un poco más de lo mismo que mencionaba antes con los videojuegos para rehabilitación, pero en este caso son específicamente de realidad virtual y realidad aumentada, y se usan también para fisioterapia. Se ejercita bastante con este tipo de juegos, se trabaja con las neuronas espejo y son realmente muy utilizados en los centros de rehabilitación. Bueno, ahora sí, los últimos ejemplos. Se han utilizado consolas portátiles para niños que están a punto de ingresar a una operación quirúrgica. En particular se utilizó, vieron en Estados Unidos que se usan las mascarillas para la anestesia. Hace poco me enteré que igual acá también en algunos casos se utilizan. Eso parece que es algo para los niños muy traumático, como les genera muchísima ansiedad. Y lo que probaron este era un experimento en el que les daban un ansiolítico, estaban los padres o les daban los videojuegos. Y lo que les bajó más la ansiedad no fueron ni los padres, fueron los videojuegos. Así que parece que es una buena intervención para que los niños transiten ese momento como más tranquilos.
Después, otra intervención también muy llamativa es la que se utilizaron consolas en hospitales, llevaron consolas de videojuegos, con muchos videojuegos. ¿Vieron esas consolas que emulan como muchos sistemas de videojuegos? Y las pusieron en un hospital. En particular, esta era una sala pediátrica con pacientes oncológicos. Y lo que midieron fue cuánto pedían, los pacientes ahí pueden solicitar morfina a demanda. Y midieron cuánta morfina solicitaban, tenían indicadores también como de dolor físico, les preguntaban también a los pacientes si cuánto dolor sentían y observaron que el dolor en un día solo de intervención, de tener acceso a divertirse, a jugar, bajaban todos los indicadores de dolor. Esto es algo que se está replicando acá, no sé si conocen el proyecto de La Guarida, que es una ONG que llevan consolas que encima están intervenidas artísticamente por artistas locales, las llevan a distintos hospitales tratando de replicar esta investigación. Sí, en realidad viene también anexado a lo que venías diciendo acá, pero existen también, o han existido, sobre todo en la época de las vacunas del COVID, vacunatorios que utilizaban la realidad virtual para ayudar a los niños a distraerse mientras se aplicaban las vacunas. También hay un par de notas en relación a esto, ahí dando vueltas por la web, en página 12 o La Nación, es decir, que estuvo difundido. Bueno, y el mensaje que queríamos con Dani que se lleven es esto de que los videojuegos presentan gran versatilidad, tienen muchas características que podemos adaptar a nuestros objetivos y que por esa razón y por todo lo otro que les fuimos contando nos parecen que son una gran oportunidad para hacer un montón de cosas que pueden incrementar la salud de quien necesite este tipo de intervención. Ese es el mensaje principal que queremos transmitir. Sí, también un poco abandonar el prejuicio de, bueno, ¿por qué solamente pensar en los videojuegos como algo de entretenimiento, algo de ocio, incluso que terminan relacionándose con la violencia, con la adicción? En realidad los videojuegos pueden ser como una especie de plastilina a modelar, en el que podemos definir para qué uso queremos darle a los videojuegos, qué objetivo puede tener, un poco lo que decíamos al principio de la charla. Siempre la herramienta va a depender del uso que nosotros le demos, lo que finalmente haga, ¿no? Sí, hay algunas líneas de investigación, te hablo de psicología, ¿no? Que, por ejemplo, nosotros tenemos en mi equipo, hay un becario que está haciendo un experimento, ya lo estamos finalizando, y las intervenciones es como que nosotros las autogestionamos con nuestro sueldo, digamos, no va más allá de eso. Sé que hay algún otro proyecto vinculado, pero hoy en día está todo probado. Lo que no quita que lo sigamos haciendo a pulmón, eso sí, seguramente. Eso en general lo que hacen es una evaluación antes de la intervención, es decir, antes de decirle empezar a jugar al videojuego con un test psicológico tradicional. Después se les hace jugar al videojuego y se evalúa. Lo que no quita que igual vean cómo fue que jugaron, si tal vez tenían menos errores al jugar o conseguían más objetivos, eso también se puede llegar a evaluar, pero lo que nos interesa más es el test validado que... Bueno, se supone que con el videojuego se entrena la capacidad atencional y vos al tenerla entrenada la deberías poder utilizar en otros ámbitos. Lo que no quita que igual de tu comentario podamos sacar una idea y podamos hacer un videojuego que por ejemplo simule un aula, que de hecho lo hay. Hay videojuegos que simulan un aula virtual y vos tenés que hacer una tarea mientras te saluda un compañero, ladra un perro, pasa un profesor, lo que sea. Es decir, podrías como entrenarlo en un contexto lúdico, pero más cercano a la realidad. Bueno, fíjate que igual esta intervención probaron un videojuego que estaba específicamente desarrollado, imaginemos, ¿no? Acá un equipo de psicólogos, neuropsicólogos que dijeron, bueno, a ver, ¿qué cosas hacen que uno trene la atención? Y bueno, tiene que hacer algo y tiene que haber un montón de distractores. Entonces eso como tiene que concentrarse para lograr el objetivo en el videojuego, lo va a entrenar. Y después había otro videojuego donde eso no estaba. Y al compararlos vieron que uno efectivamente incrementaba y en el otro no. Es decir, si están jugando un videojuego que no está destinado a eso, posiblemente eso no se entrene. Lo que no quita que el videojuego igual tenga algún efecto positivo porque en general los tienen.
Pero si querés intervenir en eso, tendría que estar diseñado por eso, sí. Bueno, si no hay ninguna duda o comentario más, gracias por escucharnos, pero los vamos a invitar. Ah, sí, perdón. Sí. No, quería preguntar la opinión de ustedes, cómo ven que lo toman este tipo de herramientas del lado de los profesionales de la salud, ¿no? Es decir, me imagino que el gran desafío para una línea como esta, que es muy potente pero incipiente, es reunir suficiente evidencia científica, me imagino, ¿no? Para intentar que esto se vuelva cada vez más una herramienta más habitual. Escuchándolos a ustedes, la verdad que acá hay un potencial muy terapéutico enorme de beneficiar un montón a enfermedades que están medicalizadas y prevenir muchas dolencias, ¿no? La verdad que es muy interesante. Nosotros en la universidad tenemos la carrera de acompañamiento terapéutico y estamos prontos también a tener la carrera de enfermería, es decir, la cuestión de la salud es un tema importante para, en nuestro caso acá en la universidad. Y también tenemos acá hospitales, como el Internacional, que es el Hospital Oñatibia, el Lucio Meléndez, el Hospital Jorge, que son hospitales públicos que están siempre muy ávidos de recibir la posibilidad de avanzar en mayores beneficios para sus pacientes. Entonces la pregunta que tengo es, ¿cómo estiman ustedes que los colegas terapeutas del campo de la salud tomarían algo como esto? Y segundo, ¿cuánto hay de evidencia científica? Mucha, poca, porque me parece que ese camino es un camino muy interesante para ir generando información para poder, incluso poder perfilar otros proyectos de videojuegos. Y por último, decir que siempre que no decaiga, ¿no? Esta cuestión del estigma, la estigmatización que hay respecto a las tecnologías, porque eso es siempre a lo largo un constante en el avance de la tecnología, que cuando aparece una tecnología nueva se la demoniza, se la estigmatiza, se la ve como un sinónimo de deshumanización o de apocalípticamente esto va a destruir la humanidad. Y los videojuegos, habida cuenta de los abusos que hay en el uso, ¿no? La cantidad de horas de pantalla, que eso es claro que genera problemas a los más chicos, sobre todo a los menores de 3 años, que ya se les da, a algunos se les da el celular y es muy dañino. Pero bueno, me parece que hay todo un camino para hacer que es esta cuestión de los videojuegos serios, de la rehabilitación y todo esto, que sería muy interesante poder seguir trabajándolo. Creo que vos tenés camino recorrido en relación con la evidencia científica, así que te lo concedo. Bueno, en relación a cómo lo tomarían los profesionales, yo creo que depende si son gamers o no son gamers. En general los que son gamers tienen la cabeza más abierta, porque saben lo que involucran los videojuegos. Y los que no están en el mundo de los videojuegos, depende también. Hay mucho prejuicio. En la comunidad científica, de hecho, todo el debate relacionado a si existe o no la adicción a los videojuegos, la comunidad científica está dividida. La mitad dice que sí y la mitad dice que no. Y los que dicen que no, muchos son gamers y dicen, porque vengan, conozcan el mundo de los videojuegos y a partir de eso generemos el conocimiento científico relacionado a este tema. Evidencia científica de que el uso de videojuegos, que puede haber un uso positivo de los videojuegos, hay y un montón, y especialmente porque es fácil probar. Es decir, yo puedo hacer una investigación como las que les mencioné para ver si un videojuego hace bien. Eso me lo va a probar vieron los comités de ética que dicen, bueno, usted puede hacer esta investigación porque no va a ser dañina, porque no hay riesgo, etcétera. Si yo quiero probar algo para hacer un bien, el comité de ética me lo va a probar y esa investigación posiblemente exista si tengo el financiamiento, etcétera. Ahora, una investigación en la que yo quiero probar algo dañino, eso no me lo va a probar nadie, aunque en algún pasado eso existió. Entonces no hay tanta evidencia contundente de que los videojuegos hagan mal, simplemente porque no podemos hacer un experimento que diga, a ver, tú niño de 2 años, juega 24 horas por día a ver cómo terminás. No, digamos, eso estaría absolutamente incorrecto y nadie podría realizarlo. Entonces pasa eso, la evidencia sobre el uso dañino de los videojuegos no es tan contundente, aunque obviamente podemos usar siempre el sentido común, ¿no? Digo, tal vez a un niño de menor de 3 años, si le vamos a dar una pantalla, vamos a ver qué es lo que está haciendo, cuánto tiempo lo está haciendo, etc.
Sí, lo que ocurre es que la evidencia científica es muy internacional. Por eso con Dani somos parte de la red de investigadores e investigadoras de Game Studies y estamos tratando de generar evidencia local de todas estas cosas.